Bueno, un saludito para todos los seguidores de Tips Apuestas Pro. El día de hoy quiero de pronto mencionarles algunas cositas importantes respecto a esta pregunta que les dejamos por el grupo gratuito. En cuanto a cuál es la estadística más relevante que ustedes consideran que debe analizarse de un pronosticador o que realmente te permite a vos saber si ese pronosticador es rentable o no. Esto lo hacemos simplemente como para darles una idea a ustedes de cuáles deben ser los criterios que deben seguir o tener en cuenta a la hora de elegir a un pronosticador, sea para el grupo premium o sea para seguirlo en el gratuito. Independientemente de eso, para que ustedes sepan realmente cuáles son esas estadísticas y esos parámetros que les van a permitir a ustedes saber con cuál pronosticador van a obtener ganancias o cuál pronosticador les conviene más seguir. A ver, dentro de las opciones teníamos entonces el G, el porcentaje de acierto, el stake, la cantidad de apuestas, la cuota media. Resulta que sucede que de todas estas opciones, quizás la única que te permite a vos tener una idea más general de la rentabilidad del pronosticador es el GL, un concepto que lamentablemente muchos incluso ni siquiera saben qué significa, ¿cierto? Pero este concepto sale o surge de un cálculo que se hace en cuanto a las unidades ganadas, bueno, a diferentes parámetros, y de pronto es el que más te va a permitir a vos conocer si ese pronosticador realmente es rentable o no, si realmente puedes esperar una ganancia con él en el plazo pues de un mes o 2 meses o un año, o no lo vas a esperar, ¿cierto? Muchos pronosticadores lamentablemente ni siquiera mencionan cuál es su yield, ni siquiera le dicen a la gente si lo calculan o bueno, ni lo tienen en cuenta, ¿cierto? Ahora, los otros parámetros entonces eran el porcentaje de acierto, la cuota media, el stake también o la cantidad de apuestas. Resulta que estos cuatro, ninguno por sí solito te permite a vos saber si un pronosticador es rentable o no. Ni siquiera el porcentaje de acierto, que es la respuesta que la mayoría creen que es correcta, ¿cierto? Resulta que el porcentaje de acierto por sí solo no significa nada y por eso les estoy mostrando en este caso la calculadora, ¿cierto? Aquí en el celular les voy a mostrar un ejemplo sencillito, matemáticamente cómo usted puede evidenciar que un porcentaje de acierto alto por sí solo no significa que un pronosticador sea rentable o no. Yo insisto mucho en esto porque de verdad que la mayoría de las personas, como lo podemos ver en la encuesta, creen que solamente con el porcentaje de aciertos ya se sabe si un pronosticador es rentable o no, y esto no es así. Para que por favor vamos cambiando esa mentalidad y vamos adquiriendo un poco más de criterio a la hora de elegir a los pronosticadores que seguimos. Entonces, por ejemplo, digamos que muchos creen que un 70% de acierto es un porcentaje interesante, ¿cierto? Voy a hacer un ejemplo aquí rápido, ojalá que me entiendan, y si no, pues estamos dispuestos a responder las preguntas para quienes de pronto les interese un poco más este tema. Digamos que un 70% de acierto, un 70% de acierto es un 0.7, ¿cierto? En decimales. Entonces, 70%. Ahora, muy bien, un pronosticador tiene un 70% de acierto, genial. Pero entonces, bueno, y entonces, como les dije, este porcentaje de acierto por sí solo no me dice nada, yo necesito saber más datos. Entonces, por ejemplo, digamos que este pronosticador que tiene un 70% de acierto tiene una cuota media, digamos, de 1.30. Entonces lo voy a multiplicar por 1.3, que sería la cuota media. Eso me da 0.91. Eso en una apuesta. Si yo hiciera, por ejemplo, con este pronosticador 100 apuestas, quiere decir que al final terminaría con 91 unidades de 100 que hice, es decir, pérdidas, ¿cierto? Entonces miren que tener un, tener un 70% de acierto a una cuota 1.30 no es rentable, porque al final, en el largo plazo, de pronto en 10 apuestas sí, en 20 sí, pero en el largo plazo, si tú vas a seguir a un pronosticador durante un tiempo considerable, a las 100 apuestas, a las 200 vas a perder dinero porque con esas cuotas, con ese porcentaje de acierto no te va a dar. Vamos a intentarlo de nuevo, con 0.7, 70% de acierto. Entonces, bueno, entonces si la cuota media del pronosticador no es 1.30, sino digamos 1.40. Ah, bueno, aquí me da 0.98, ¿cierto? Que si lo multiplico por 100 apuestas, me da 98 unidades. Eso quiere decir pérdida. Perdería 2 unidades en el largo plazo, en 100 apuestas. En 200 apuestas perdería 4 unidades. En 300 apuestas perdería 6 unidades. Teniendo en cuenta que son 100 apuestas, es decir, que estoy tirando una unidad por apuesta. ¿Qué es una unidad? Una unidad es que usted le va a meter, por ejemplo, 5.000 pesos a cada apuesta. En el largo plazo, con este pronosticador y ese 70% de acierto a cuotas 1.40 vas a perder dinero.
si sigues todas las apuestas que él lanza con esas cuotas. Estoy hablando de cuota media. Muchos piensan que es que todas las cuotas son 1.40. No, pues es que algunas son cuota 1.50 o algunas son cuota 1.45. Sí, pero también algunas son cuotas 1.25, 1.35 y así. Estoy hablando de cuota media, el promedio de todas las cuotas, ¿cierto? Muy bien, entonces eso quiere decir que para que usted pueda ser rentable con un 70% de acierto, vuelvo y escribo 70%, 0.7, necesitas por lo menos tener una cuota media de 1.45. Ahí, en 100 apuestas, podrías esperar unas ganancias pequeñas. Aquí, prácticamente de una unidad o dos, pues, ¿cierto? Unas ganancias mínimas con una cuota 1.45. Ahora, con una cuota 1.50, con el mismo 70%, entonces tendríamos 5 unidades de beneficio en 100 apuestas, ¿cierto? En 100 apuestas, 5 unidades de beneficio, 105, ¿cierto? 100 que aposté y 5 de ganancia. Entonces miren muchachos que es que esto no es tan fácil como ustedes creen. Ustedes piensan que porque un pronosticador tiene 70% de acierto, pero es que un 70% de acierto a cuota 1.30, a cuota 1.40 no sirve para nada, eso es pérdida a largo plazo, es pérdida, no da rentabilidad, no hay esperanza matemática ahí. La esperanza matemática para un 70% empieza a partir de una cuota 1.45 en adelante. Y eso que con 1.45 y 1.50 las ganancias son poquitas. Ya de 1.50 en adelante, bueno. Pero encuentre un pronosticador que tenga un 70% de acierto con una cuota 1.60 de media. Difícil, difícil, ¿cierto? Ya ahí la cosa ya no es tan fácil. Ya muchos empiezan a colgar ahí, muchos pronosticadores ya no alcanzan hasta allá. Ahora, es que no, el pronosticador tiene un 80%. Bueno, entonces un 80%, un 80% es un porcentaje muy alto, ¿cierto? Un 80%, pero es que las cuotas que tira son cuotas 1.25, ¿cierto? Recomendaciones 1.25, entonces por 1.25. Pan, en 100 apuestas estaría nulo. 100 apuestas, 100 unidades, quedaría nulo. O sea que siguiendo 100 apuestas de este pronosticador, que tiene un porcentaje de acierto de 80%, pero la cuota es 1.25, no sirve. Tendrían que ser cuotas a partir de 0.80 por 1.3. Ahí, a partir de 1.3, ya podríamos decir que ese pronosticador sí es rentable a largo plazo, haciendo apuestas a 1.3 de media y con un 80% de acierto, que un 80% de acierto es una barbaridad, es altísimo, ¿cierto? Pero con cuotas bajitas. Obviamente, pues si tiene cuota más alta, mucho mejor. Entonces muchos dirán, no, pero es que él tira cuotas, el pronosticador tira cuotas 1.30 o 1.25, digamos 1.25, y yo combino dos, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces 1.25 por 1.25 me sale una cotica 1.56. Entonces, ¿usted cree que con combinar las apuestas el porcentaje de acierto va a seguir siendo el mismo? Pues no, mi gente. Eso es lo que mucha gente piensa. No, es que yo combino dos pronósticos y entonces me da cuota más alta. Pero es que cuando se combina dos pronósticos también baja el porcentaje de acierto, porque con cualquiera de esos que se falle vas a perder muchas combinadas. Entonces tu porcentaje de acierto ya no es el 80%, sino que de acuerdo al producto de probabilidades en estadística, hablamos de que estás multiplicando un 80% por otro 80%. O sea que tu porcentaje de acierto ya es 64%. Ya no estás en el 80%. Y con 64%, esa cuota 1.56 que sacaste al multiplicar 2, ya no es rentable. Entonces miren gente que esto, si lo llevamos a la parte matemática, realmente ahí es donde está el detalle del asunto. Ahí es donde mucha gente se deja confundir, se deja engañar, porque claro, mucha gente, no, 80% de acierto, no, 70% de acierto. Pero ¿cómo? ¿En qué cuotas? ¿En cuántas apuestas? Porque es que claro, en 10 apuestas cualquiera, en 20 apuestas fácil, en 30, bueno, bien, pero en 100, ¿será que en 100 sí sigue? ¿En 200, en 300? Ahí es donde está el detalle, ¿cierto? Entonces, no solamente sirve el porcentaje de acierto, mi gente, necesitamos saber todos los datos del pronosticador para poder entender si ese pronosticador es rentable o no. Necesitamos tener el porcentaje de acierto, sí, pero ¿a qué cuota? ¿A qué cuota está ese porcentaje de acierto y en cuántas apuestas está ese porcentaje de acierto? ¿Cierto? Con esos tres datos usted ya puede hacerse una idea. Y luego con el stake puede tratar de saber cuántas más o menos unidades va a ganar en el mes o en el año. ¿Listo?
Les pongo para finalizar el ejemplo de nosotros, de Tips Apuestas Pro, de este mes. Nuestro porcentaje de acierto ronda el 65%, pero vamos a ponerlo en 64%, pues 64% de acierto. ¿Qué pasa? Que nuestra cuota media es 1.75. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros en 100 apuestas hemos ganado 112, es decir, 12 unidades de ganancia neta. Ahora, nosotros en el mes no hacemos 100 apuestas, hacemos más porque nosotros trabajamos con altos volúmenes de apuestas. Entonces hacemos aproximadamente unas 250. O sea que esto tendría que multiplicarlo, vamos a multiplicarlo por 2, suponiendo que son 200 apuestas. Tendría, quitándole el 200, que son las que he apostado, 24 unidades de beneficio neto. Y suponiendo que nosotros no usamos stake 1, sino que usamos entre 1 y 2, o sea que nuestro stake más o menos es 1.5 de media, un poquito más alto, pero vamos a poner 1.5, entonces multiplico por 1.5 de stake, me da 336, ¿cierto? Si le quito a esto el 300, quiere decir que estaría ganando aproximadamente 36 unidades de beneficio neto en un mes. Nosotros este mes llevamos más de estas unidades, llevamos 60 unidades de beneficio. Mi gente, esto es lo que usted tiene que hacer cuando va a seguir a alguien. Yo no le estoy diciendo que me siga a mí o que me crea todo lo que yo estoy diciendo, no, pero al menos trate de comprender, incluso ve este video varias veces, trate de comprender lo que yo acabo de explicar acá. Y cuando vaya a seguir a alguien, no solamente se confíe del porcentaje de acierto, pregúntele, bueno, ¿y cuál es la cuota media de ese porcentaje de acierto? ¿Cuántas apuestas has hecho con ese porcentaje de acierto y con esa cuota media? ¿Cierto? ¿Y cuál es el stake? Y con todos esos datos, venga y haga los cálculos y verifique si realmente usted puede tener una esperanza de ganar con él o no, ¿cierto? Porque puede ser que tenga un maravilloso porcentaje de acierto, pero puede ser que ese porcentaje de acierto sea en 20 apuestas, que eso no representa nada, mínimamente 100, o sea, una cantidad grande. O puede ser que la cuota media sea muy bajita, 1.20, 1.25, eso no es rentable. Entonces, mi gente, por favor, no se sigan dejando meter los dedos a la boca, abramos un poquito la mente para quienes quieran realmente aprender de apuestas, ¿cierto? Porque esto es para el que quiere. El que no quiere, quiere seguir pensando que haciendo combinadas de 3 y 4 eventos a cuota 1.20 va a ganar mucho, pues yo lo respeto mucho, pero la matemática dice otra cosa, ¿cierto? Entonces ahí les dejo, espero que hayan comprendido y cualquier dudita pues estaremos prestos a responderles, desearles un muy feliz día, que estén muy bien.